damos paso a César. César García, letrado del Illustre Colegio de Abogados de Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo allí el máster para el ejercicio de la abogacía y concretamente es asesor de los bancos de semillas de cannabis más reputados del país y ha prestado consejo legal en relevantes procedimientos civiles de naturaleza concursal, asumiendo la defensa de los intereses del cliente en todas las instancias. César, cuando quieras tienes tu espacio, 10 minutos para tu intervención y cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Cuando pueda, porque estaba solventando ciertas cuestiones técnicas. Gracias, Jorge. Vale, simplemente una pequeña puntualización. Mi apellido es García Vidal, el primero. Perdón. Pero no pasa absolutamente nada. Dicho esto, he escuchado con mucha envidia a Diana, que me ha precedido en el uso de la palabra, porque Colombia sí que puede presumir de una regulación adecuada. El título de mi intervención, que acotaré lo posible en el tiempo, es Ley o Reglamento. Es decir, es algo que en principio parece arduo, poco interesante. Dices, ¿a mí qué me importa que regulen por ley o que regulen por reglamento? En definitiva, el clásico gato blanco, gato negro, me da igual con tal de que cace ratones. Pues mucho cuidado con entrar en una dinámica de pensamiento de este tipo, porque la decisión entre ley y reglamento no es en absoluto una decisión inocente. Es el punto de salida y hay que ser muy precavidos porque en función del sitio donde salgamos, pues vamos a llegar a un camino, o vamos a llegar a un destino, vamos a llegar a una meta u otra. Por eso tiene mucha más relevancia de lo que puede parecer inicialmente. Dicho esto, existen en nuestro ordenamiento pues, básicamente dos formas de creación del derecho: las leyes y los reglamentos. La ley es la norma suprema, puede haber leyes de diferentes tipos, leyes orgánicas o leyes ordinarias. La diferencia no es tanto no es en estas leyes, no ostentan un nivel diferente de jerarquía. Esto es, no vale más una ley orgánica que una ley ordinaria. Simplemente regulan diferentes materias. Las leyes orgánicas regulan o versan, afectan aquellos derechos que tienen contenido fundamental y por este motivo el legislador previó para su aprobación la exigencia de una mayoría más amplia. Nada más. Lo que sí que tiene unas limitaciones muy notorias es el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento forzosamente está supeditado a una ley. Es decir, el reglamento está condicionado a lo que dice la ley y no puede contravenirla, no puede decir cosas diferentes, sí puede desarrollarla, pero no puede ir en contra de ello. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si estamos hablando de la regulación de cannabis medicinal y si nuestra opción va a ser regularlo a través de un reglamento, tenemos que ver cuáles son las normas que pueden ser susceptibles de un desarrollo reglamentario en nuestro ordenamiento. Así, a bote pronto, a mí se me ocurren dos. De un lado, la ley 17/1967. El 1967 se refiere al año de promulgación, así que calculad lo añeja que es esta ley. Bastante más de 50 años. Es una de las escasas normativas franquistas que a día de hoy siguen vigentes. De un lado tenemos a esa ley del año 1967 de estupefacientes y de otro podríamos tener el Real Decreto Legislativo 1/2015 del medicamento. Al analizar estas dos normas existen dos problemas de base. Primero, la ley de estupefacientes, como su propio nombre indica, ¿qué es lo que está regulando? De cajón, perdón por la obviedad, los estupefacientes. Si yo enfoco o cuando yo observo a la planta de cannabis, veo, y no solamente porque lo diga yo, también se acaba de referir Diana a ese límite del cannabis psicoactivo o no psicoactivo, que hay concentraciones de THC por debajo de las cuales se considera que la planta no tiene un efecto estupefaciente. En Europa, pues vamos a quedarnos con el límite, perdón, tengo que mirarlo porque no lo recuerdo de memoria, el límite de 0,3 que está fijado en el reglamento de la Unión Europea 2021/2115 de 2 de diciembre. Existen también otras serie de disposiciones y de criterios jurisprudenciales que pueden o que nos elevan incluso este límite
y tenemos, por ejemplo, una resolución del Tribunal Supremo, que es el auto 459/21 de 27 de mayo, que si bien no entra directamente a regular este extremo, nos dice que el hachís, la grifa o la marihuana son productos vegetales presentados en un estado natural en los que las sustancias activas están incorporadas a esa propia planta y que la proporción de THC oscila en función de aquellas variables entre un 2 y un 10%. Perdón también al sector, sabemos que hay variedades que dan una cantidad mucho mayor al 10%, pero quedémonos con ese 2. Obiter dicta, es decir, más allá de lo que está diciendo el Supremo, se puede interpretar que nuestro más alto tribunal considera que las concentraciones por debajo del 2% no son psicoactivas. ¿Qué problema se nos está planteando? Que la ley de estupefacientes nos exigiría homogeneizar, tratar del mismo modo a sustancias que manifiestamente son diferentes. En cuanto a la ley del medicamento, pues también tenemos problemas y para definirlos voy a utilizar las palabras del Tribunal Constitucional en su sentencia 144/2017, en cuyo fundamento jurídico tercero nos dice, y voy a citar textual, no puede desconocerse que el cannabis no es en sentido estricto un fármaco o un medicamento, sino una sustancia que, calificada como estupefaciente, contiene elementos o principios activos que son susceptibles de una aplicación terapéutica. Recapitulando, la ley de estupefacientes, pues en principio parece que no nos sirve como norma de desarrollo porque homogeneiza, equipara sustancias que no tienen los mismos efectos, y la ley del medicamento pues está pensada para los medicamentos tradicionales, no desde luego para los medicamentos o para una planta que se utiliza directamente como un medicamento. Estos escollos tienen una base de material, pero el problema que se nos plantea, y aquí entronco con el inicio de mi intervención, donde decía que la elección entre ley y reglamento no es una decisión inocente, que hay que tener cuidado, que importa, que el mero hecho de decir, bueno, vamos a tener una regulación, es algo que nunca hemos tenido, es algo por lo que hemos luchado tanto, que sea lo que sea me vale, por lo menos es un comienzo. Mucho cuidado, porque si acudimos al reglamento y por esa vinculación que es obligada al estar o al ser una norma de desarrollo de otra norma, la ley a la que, insisto, se tiene que someter, tenemos dos consecuencias que no serían de fácil elusión, todo lo contrario, estaríamos atados a estas dos consecuencias. Primero, la receta se acabaría con el autocultivo, porque los estupefacientes tendrían que ser recetados por un médico a través, además, de la receta especial de estupefacientes, que no es de sencilla obtención. Esto, a su vez, nos plantea un nuevo problema. ¿Podrían los médicos acogerse o no a la objeción de conciencia a la hora de recetar drogas? Lo digo porque uno de los problemas que se están planteando en Alemania, que sí que ha optado por una regulación de este tipo, radica, descansa en el hecho de que muchos médicos, pues, o por la novedad de la sustancia o por ese estigma que lleva aparejado, son reticentes a la hora de recetar este tipo de estupefacientes. El otro problema que se nos plantearía, entroncando también directamente con la ley de estupefacientes y a su vez con el Real Decreto Legislativo del Medicamento, es que la producción de los medicamentos no es una producción libre. Es una producción que está sujeta a unas normas que son muy estrictas, de un cumplimiento muy minucioso y muy profesionalizado. Me estoy refiriendo, en cuanto al cultivo, a las BPAR, que son las normas de buenas prácticas en cuanto a agricultura, GACP en inglés, y en cuanto a la labor, pues una vez el cortado, el trimeado, el secado, se tendría que sujetar a las NCF, que son las normas de correcta fabricación, o GMP, Good Manufacturing Practice en inglés. ¿Qué sucede cuando lo aboco? Receta médica, fabricación a través de buenas prácticas de agricultura y proceso de cosecha, secado y envasado a través del GMP. Pues que me estoy cargando de un plumazo el autocultivo.
Es literal y materialmente imposible que un autocultivador cumpla con estas normas. Vamos a seguir conformándonos con la regulación o con la tolerancia a nivel administrativo que contiene el artículo 36.18 de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015, ya sabéis. Solamente son punibles aquellos, o mejor dicho, solamente se pueden sancionar administrativamente aquellos cultivos de cannabis que son visibles por parte del público. Pues yo creo que tenemos que ser optimistas o soñadores y que tenemos que pedirlo todo. La normativa o el desarrollo, que ahora mismo, bueno, pues tengo otros compañeros que me consta que van a hablar sobre los proyectos y las proposiciones de ley que están en este momento en trámite. Nosotros tenemos que pedirlo más. No podemos conformarnos con una normativa que cercene absolutamente o que nos deje cuando menos en el mismo estado en el que están las cosas ahora en relación con el autocultivo. Por eso abogo porque la norma que tiene que regular el cannabis medicinal tiene que ser una ley. La justicia se impone que el autocultivo, que es una actividad que lleva cometiéndose en este país durante años, durante décadas y décadas, tenga un respaldo legal, real, un respaldo de verdad y no apoyarse en principios, bueno, en metanormas como el principio de permisión. Esto es, a la gruesa, todo aquello que no está prohibido está permitido. Bien. Creo que es poco, que hay que concretar. Como ha dicho Marta, estamos en una lucha, es una lucha de muchos años y es una lucha en la que la victoria no puede, no debe ser pírrica, no tienen que ser mayores las pérdidas que las ganancias. Por eso, cuidado, cuando nos digan reglamento o ley, no es gato blanco o gato negro, sino la norma adecuada que colme realmente las exigencias de todas las personas que están interviniendo. Soy consciente de que nos falta un poco de tiempo, espero no haber contado las cosas de una manera demasiado atropellada, simplemente quiero incidir en la importancia de que no toda forma normativa es adecuada, porque en función de lo que elijamos acabaremos en un sitio o acabaremos en otro. De nosotros depende saber a dónde queremos ir. Muchísimas gracias por el tiempo que me habéis dado y éxito al Congreso. Gracias. Muchas gracias, César, por tu contribución. Muchas gracias.